Y ya tenemos también preparada nuestra próxima nota. Se enmarca en el Día Mundial de la Donación de Sangre, porque justamente estamos conmemorando esa fecha, no queríamos dejar de referirnos a la cuestión y para ello obviamente consultamos a una voz autorizada, una voz profesional. Está con nosotros a través de la pantalla y de la virtualidad el doctor Néstor Mancelli, quien es médico del Centro Regional de Hemoterapia del Cudayo y también se desempeña en el área donación e integra el servicio de hemoterapia del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Doctor Mancelli, ¿cómo le va? Buenas tardes, mi nombre es Sergio Ferreira. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, gusto saludar. ¿Qué se puede decir por el Día Nacional, por el Día Mundial de la Donación de Sangre? ¿Cómo está, digamos, cómo se puede catalogar, cómo se puede calificar el hecho de la donación en un año de pandemia? O mejor dicho, ya es la segunda vez que se conmemora esta fecha en pandemia. Sí, sí, es el Día Internacional del Donante de Sangre a propósito del natalicio de Karl Landsteiner, que fue el descubridor de los grupos sanguíneos que todos conocemos, ¿verdad? Y luego tenemos en noviembre un Día Nacional del Donante y todo esto apunta a agasajar y a celebrar aquellos donantes que, como lo dice la denominación de este día, son donantes voluntarios, altruistas y habituales. Estas tres características son importantes y son las que estamos persiguiendo a través de nuestro trabajo en los últimos años para lograr cambiar la conducta de nuestra donación, o mejor dicho, la oportunidad de la donación. Nosotros solemos donar tradicionalmente cuando ocurre un hecho que así lo demanda. Cuando lo convoca. Exacto. Y esto hace que nuestra donación no sea plenamente voluntaria. La donación voluntaria es cuando uno personalmente la elige sin ningún otro factor externo que lo exija. De esta manera, si uno aprende que la donación es un hábito, un hecho voluntario, se puede transformar en un hábito social y esta es la manera en que un sistema de salud puede funcionar. Mirando hacia el caso de la pandemia que estamos transitando, sí, los primeros meses de pandemia fueron los más severos en cuanto a las restricciones que nos impidieron obtener una cantidad de donantes que necesitamos habitualmente. Luego, con el paso de los meses, esto fue cambiando. Fuimos transmitiendo que donar sangre no era inseguro, que se podía hacer bajo protocolos COVID con seguridad. Y en esta segunda ola tenemos la particularidad que no solamente tenemos muchos pacientes con COVID, sino pacientes con otras patologías, cirugías postergadas y patologías que son las habituales. Es decir, que el requerimiento de sangre y sus componentes aumentó por encima, diría yo, de lo habitual. De modo tal que la donación no solamente no puede ser interrumpida, aunque tengamos una pandemia de por medio, porque la enfermedad no se interrumpe. Claro. Me refiero a las enfermedades en general, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sino que en estos tiempos hay una demanda importante, es decir, que se necesita tanto o más que antes. De todos modos, estos días de celebraciones nos permiten subrayar la importancia de que la donación sea voluntaria, altruista y habitual. Para esto, bueno, tendremos que lograr un cambio en nuestras conductas que tradicionalmente no teníamos, pero es importante conocer que la necesidad de esta forma de donar es imprescindible, ya que cuando uno ingresa a un hospital como paciente, ya es tarde para empezar a donar. La sangre ya debe estar disponible en los hospitales cuando yo llego y la necesito. Esto nos va a suceder a todos porque, digamos, cuando alguien requiere una unidad de sangre, depende que haya donado un desconocido antes. No depende de que vengan detrás nuestros familiares. Siempre tiene que ser anticipado.
el gesto. Como según la estadística internacional, 9 de cada 10 personas va a necesitar sangre en un momento de su vida para sí mismo o su familia íntima. Por eso es necesario que exista este feedback, digamos, interacción entre los seres humanos. Es algo que nos une imprescindiblemente, ya que la sangre no tiene ningún reemplazo, no hay ningún fármaco que pueda suplir a la sangre. Es decir, que cuando yo necesito sangre, o hay un donante o no tengo chances, ¿no? Por eso es tan importante que la donación sea parte de los hábitos sociales. Doctor, ¿es deficitaria la donación que hay en el país en estos términos que usted lo plantea o alcanza a cubrir la demanda que hay? No, es deficitaria, yo diría que más que la cantidad, la oportunidad. Es decir, vamos corriendo detrás de la necesidad. Bien. Y nosotros realmente tenemos un pueblo muy solidario, una población muy solidaria. De hecho, ustedes verán, cuando ocurre un evento trágico, la gente apela y acude a la donación de inmediato. Hay una generosidad y una solidaridad muy marcada, muy interesante. Pero tenemos que aprender que la oportunidad de donar es otra. No debe ocurrir solidaridad cuando ocurre un hecho, claro, sino tenemos que aprender que la donación debe ser un hábito, una costumbre social. De hecho, nosotros podemos donar 4 o 5 veces por año sin ningún problema para nuestra salud, pero con donar 2 veces en el año ya se constituye en un hábito de donación. Lo interesante de esto sería aprenderlo, atreverse a hacerlo y elegir el momento en el que uno lo va a realizar. Porque la sangre debe ser un acto agradable que genere satisfacción por el hecho que uno ayuda y salva vidas, literalmente salva vidas, esto no es un eslogan. Y esto produce tal satisfacción en la persona que lo hace, que hace bien a la salud psíquica, a la persona en general. Diferente es cuando nosotros acudimos a donar en el contexto de un enfermo, un familiar, un conocido, que realmente nos llena de preocupación, de tristeza, y en ese contexto vamos a donar. De modo que la donación se transforma en algo feo, en algo que no quisiéramos volver a repetir. Pero cuando donamos de manera voluntaria, elegimos el momento y lo hacemos conscientes de que vamos a salvar vidas, entonces eso genera mucha satisfacción y la gente que lo hace de esa manera siente el deseo de volver a repetirlo. Doctor, ¿cómo le va? Juan Citroni lo saluda, un gusto saludarlo. Igualmente. Consultarle, usted es personal de la salud del Hospital Eva Perón de Granadero de Baigorria, según tengo entendido. Consultarle, bueno, cómo le impactó, aparte del personal de la salud, las novedades, inclusive la denuncia de un propio trabajador vinculada a personas que se vacunaron y que no estaban en condiciones de ser vacunados, es decir, no eran personal de la salud. Consultarle eso, ¿cómo le cayó a usted personalmente y en términos generales a todo el personal de la salud que sí tendría que haberse vacunado, ¿no? Bueno, nosotros realmente en la dinámica de nuestro trabajo es como que estamos en otra situación. Tenemos mucho trabajo del que ocuparnos, muy interesante y muy necesario. Y la verdad que estos hechos no los conocemos en detalle. Naturalmente que si hay cuestiones que aclarar, bueno, seguramente la justicia se ocupará del tema, pero puertas adentro la vacunación se fue realizando ordenadamente. Hubo algunas vaivenes porque ustedes saben que al principio, por los temores que ocasionaba la vacuna misma, algunos no se atrevían a aplicarse la vacuna, y entonces al abrir los paquetes de 5 vacunas, había que aplicarlos en ese momento y a veces faltaba alguno, entiendo, pero no tengo muchos detalles al respecto, así que nosotros respaldamos la labor de
del personal de salud y de los médicos y de la dirección, porque realmente estamos trabajando mucho. Los médicos que están directamente relacionados con los pacientes COVID están realmente con un exceso de trabajo físico, psíquico y muy prolongado en el tiempo, de modo que realmente estamos en otra situación. No, está claro, lo vemos en todos los nosocomios de salud de la provincia de Santa Fe y cada vez que charlamos con algún profesional de la salud. Ahora, a usted como personal, ¿le consta de que haya sido no un caso aislado, sino que haya sido repetido esto de que personas que no eran personal de la salud se iban a vacunar en ese momento? No, a mí no me consta, no, eso no lo sé. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y desde ya estaremos en contacto para alguna otra ocasión. Bien, muchas gracias a ustedes, muy amables. Por favor.